Déjenme compartir con ustedes un pasaje que está en Mateo capítulo 4. El Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 23 en adelante. Dice: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán. Qué hermosa palabra. Quiero que oremos. Quiero orar por ti. Mi viejo amigo. Querido Dios, estamos agradecidos porque en medio de las batallas de esta vida, tú nos has puesto a servirte, Señor. Ayúdanos. Que tu palabra pueda hacernos bien, Señor, caiga en nuestros corazones, a veces adoloridos. Tú sabes lo que ha pasado. Segundo, Padre, ayúdalo, no queremos ni siquiera pensar pasar una cosa así, de perder a una compañera fiel del ministerio, que son nuestras esposas. Te pedimos que tú lo consueles, te pedimos que tú le des los amigos que puedan estar con él en los momentos difíciles. Que tú le ayudes a estar con aquellos que sufren también. Que sea así, Señor, que nos enseñes a todos a compartir, Padre, con nuestros hermanos en medio de sus angustias. Haznos sensibles, danos corazones cariñosos, calientes para aquellos que están pasando por tribulaciones. Sobre todo, danos un corazón caliente para amarte a ti, amar tu palabra por encima de todos los criterios humanos. Que seamos valientes para defender tu palabra en medio de cualquier momento y delante de cualquier persona. Ayúdanos, Padre, danos tu bendición y ayúdalo a Él a traer una palabra de edificación y de bendición para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme decir algo más que me he puesto a hacerlo, y lo digo otra vez en honor a Boris. Pastores, amigos, hermanos, compañeros de ministerio, amen sus esposas, cuídenlas, oren por ellas y con ellas, aliéntalas, aliméntalas espiritualmente, intelectualmente y físicamente también. Cuídenla porque ellas llevan 3 cargas más que nosotros. Nosotros llevamos la carga de la iglesia, pero ellas llevan la carga de ellas como mujer, como esposa, que tiene sus propias luchas, su propio sufrimiento, que a veces no lo entendemos. Segundo, lleva la carga nuestra, de un esposo que no descansa, que no para, que está muy preocupado siempre, que está siempre tan agobiado por tantas cosas que hacer que no le tiene tiempo para ella. Y en tercer lugar, lleva la carga de la iglesia. Muchas veces los pastores le ocultamos a nuestras esposas las cosas internas que tras bastidores ocurren en la iglesia y no queremos que ellas sufran. Y resulta que ellas están haciendo lo mismo, ocultando las cosas que nosotros no nos enteremos, no suframos. Y al final nos damos cuenta que ellas tienen más información que nosotros. Porque a veces los miembros, por respeto, por consideración, nos ocultan muchas cosas, o por no hacernos sufrir más eso. Pero las hermanas son muy comunicativas con las esposas del pastor, son muy amigas de ellas y le cuentan todo lo que nos cuentan a nosotros. Al final, cuando llegamos conversamos, nos cuenta que ellas saben más que tú. Así que las pobres esposas de nuestra esposa también están enfermas. Es porque llevan 3 meses la carga nuestra. Así que ámenlas, cuídenlas, respétenlas, exáltenlas, porque si un día la pierden, van a perder todo. Yo me siento como un inválido, alguien que me falta lo más importante de mí. Se me fue lo más importante de mí. Así que cuando nos dijeron, ustedes son una sola carne, si son una sola carne, entonces me fue lo más importante de mí, y ahora estoy que no sé qué ser, perdido. Así que, por favor, oren por mí, se acuerden y cuiden sus esposas, que es lo más importante que Dios nos ha dado a nosotros, compañeras. Pero quiero compartir con ustedes una inquietud que tengo, una pregunta que me estoy haciendo hace rato. Y traigo este aparato porque esta noche, cuando hice la última revisión de mi escrito, traté de imprimirlo y descubrí que
que mi persona no tenía tinta. Y entonces pues traje este aparato y parece que le doy falta como trabajo que el Señor ponga en el corazón de ustedes esta mañana. Yo tengo una pregunta inquietante. ¿Qué ha pasado en el devenir de la historia con la agenda de Jesús? Y mi título en esta mañana para compartir con ustedes, para hacerles pensar juntos, para que pensemos, es la olvidada agenda de Jesús. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado, como dije, en el desarrollo y el devenir de la historia con esa agenda de Jesús? Quizás me respondáis con otra pregunta no menos importante. ¿Tenía Jesús una agenda? ¿O acaso Jesús necesitaba también una agenda? Me pregunto si todas las cosas que ocurrieron que hizo Jesús fueron fortuitas, fueron ocasionales, fueron obra de la casualidad, o si él estaba cumpliendo con un programa prefabricado, prehecho en el cielo y que lo estaba desarrollando aquí en la tierra, dirigido directamente desde el cielo. ¿Por qué Jesús llegaba en el momento oportuno, en el lugar preciso, en el momento oportuno? ¿Qué pasó? ¿Fue una sola casualidad? Porque todo estaba preparado ya desde el cielo. Me pregunto si nuestras vidas han sido guiadas también desde el cielo, para que estemos en el lugar oportuno y preciso, en el momento oportuno, y hacer la obra que Dios quiere que hagamos en ese mismo momento. Me he puesto a investigar, buscando de encontrar pistas en el Nuevo Testamento, y quizás a los estudiantes estudiosos del Nuevo Testamento, que saben griego y saben pueden estudiar el Nuevo Testamento, decirles si podemos encontrar las pistas para formar una agenda de Jesús, para seguirla, para seguir sus huellas, para seguir su ejemplo. Porque él dijo, estas cosas les he dicho para que, como ejemplo, para que ustedes sigáis, para que ustedes los hagáis. O sea, que todo lo que hizo Jesús lo hizo con un propósito de enseñar por nosotros, no solamente a los 12 apóstoles, sino a nosotros también lo que debíamos hacer. En otra palabra, para que sigamos su ejemplo, para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su agenda que él vino y que trajo, que tenía. ¿Dónde está su agenda? ¿Cuál es? Investigando y buscando pistas por aquí y por allá, he encontrado por lo menos 7 cosas que Jesús hizo durante su tiempo en el ministerio y quiero compartirlas con ustedes. Algo que he descubierto, que he buscado por aquí y por allá, de las cosas que Jesús, a las cuales Jesús dedicaba el mayor tiempo de su vida, de su ministerio en la tierra. Número 1, Jesús pasaba mucho tiempo orando. Número 2, Jesús pasaba el tiempo recorriendo toda Judea, Samaria, Galilea, todos los suburbios, lugares peligrosos que nosotros no queremos ir, ni estamos listos para ir. Jesús recorría esos lugares. Él encontraba algunas escenas que encontramos en el Nuevo Testamento y decimos, ¿cómo es posible esto? Porque Jesús estaba allí presente. En tercer lugar, Jesús estaba enseñando. Por algo que llamaban el maestro. Era el maestro por excelencia. Y le dedicaba más tiempo a enseñar que a predicar. Le decía más maestro que predicador, porque él dedicaba más tiempo a enseñar. Porque la enseñanza bíblica es la base de nuestra fe. Y donde no hay enseñanza se derrumba nuestra fe. Se caen en fanatismo, se caen en otras cosas que hacen daño a la fe. Así es, la enseñanza bíblica y teológica es muy básica para mantener una fe sólida, una iglesia sólida. Además de eso, Jesús, además de recorrer, seguir a buscar a la gente, él estaba allí donde estaba la gente necesitada, donde estaba el dolor, él estaba allí. Él no se encerraba en una oficina para que la gente viniera. Así que, de recorrer, de enseñar, dedicar, enseñar, ¿a qué más hacían? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Me pregunto, ¿fue algo ocasional que Jesús hizo para satisfacer un deseo, una demanda, o es para que nosotros también lo hagamos? Como dice él, para que vosotros también lo hagáis. Tenemos la responsabilidad de preocuparnos por los enfermos. ¿Qué dijo Jesús? Son los enfermos poner las manos y ellos sanarán. Pero nosotros hemos dejado a otros pentecostales, nada más. Porque creo que ellos son los únicos que lo dicen y lo hacen, y nosotros poner y poner la mano a un hermano, eso es un pecado bíblico. Por ejemplo, un compañero nuestro muy querido, llegó un hermano de visita a la iglesia, y cuando estaban cantando, él levantó sus manos, y el pastor vino por detrás y le bajó sus manos, y dijo, en esta iglesia no se levanta las manos. Yo me quedé horrorizado. Que un pastor se atreva a hacer una visita que está allí
que levantó las manos. Ahora si todo el mundo levanta las manos, no hay problema ninguno. En aquel tiempo, en ese lugar, en su iglesia, en mi templo, nadie levanta las manos, como si fuera un pecado. Esas son las cosas que tenemos que esta mañana que hemos compartido nosotros. Son tabúes, de cosas que creemos nosotros que son revelación de Dios y son prácticas que nos han hecho y nos están haciendo mucho daño a nosotros, a la hora. Esas son las cosas que están estancando la hora. Así que eso es para los enfermos. Nosotros hemos dejado al gobierno de las instituciones financieras, o las instituciones de beneficencia, el cuidar de los enfermos. No es también tarea de la iglesia. Jesús lo hizo durante su ministerio. Y si no tenemos el poder para sanarlos, tenemos la oportunidad de orar por ellos, de conseguir medicina, de preocuparnos por ellos, de ir a visitarlos. Así es en tercer lugar. Primero Jesús andaba recorriendo toda Judea y Samaria. Primero dedicaba mucho tiempo a orar, él recorría toda Samaria, él predicaba, él enseñaba, él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Pero en sexto lugar, Jesús alimentaba a los hambrientos. Algunas iglesias tienen su programita, nosotros lo tenemos también. Algunas organizaciones cristianas tienen su programa de alimentar a los hambrientos. Pero no, creo que no es parte activa de nuestra programación de nuestra iglesia como lo hizo Jesús. Dejamos que el gobierno se ocupe de eso, dejamos que la organización de beneficencia se ocupe de eso, pero eso también es parte de la iglesia. Jesús no sanó a los enfermos por una cosa ocasional o fortuita como que no, porque era parte de su ministerio, de su agenda, y nos dejó a nosotros la responsabilidad de hacerlo. Y no hemos abandonado. Creo que tengo el temor de que hayamos puesto a un lado la creación de Dios. Que haya puesto a un lado la agenda de Jesús para imponer la agenda nuestra. Y por eso hemos fracasado. Por eso hemos fallado. En segundo lugar, Jesús andaba haciendo bienes. Haciendo bienes. ¿Se han puesto a pensar en estas cosas? Bueno, vamos a considerar estas cosas sencillamente. En primer lugar, Jesús dice la Biblia que Jesús recorría toda Judea, toda Samaria y los suburbios, los lugares malos. Cuando uno lee allí el original en griego, está hablando de los lugares donde nadie iba. Ahí iba Jesús. Ahí se encontraron esos cuadros que uno ve en la Biblia, cuadros horrorosos que uno encontraba, por ejemplo, en Jerusalén. Estaban en esos lugares, en esos suburbios, en esos lugares cerrados y donde la policía no entra, donde ahí andaba Jesús. Pero nosotros, ¿qué pasó? Nos enseñaron que el pastor tiene que andar con cuello y corbata y hay que andar en carro y no nos podemos meter en esos lugares. Somos gente extraña metida en esos lugares. Además de eso, contrario a lo que hace Jesús en su agenda de ir a buscar a la gente, a buscar el perdido, a buscar a la oveja perdida, porque cuando yo pienso en el cuadro que Jesús nos pintó de un pastor, es de uno que anda buscando a las ovejas perdidas en lugares peligrosos, a costo de su vida. Está allí detrás de la oveja perdida, donde está el dolor, el sufrimiento, allí estaba Jesús. Y eso es lo que enseñó. Es el cuadro que Jesús nos dejó de un pastor. Pero alguien nos pintó otro cuadro más bonito, que es el pastor con el traje, la corbata, y una oficina con aire acondicionado, calefacción, como hacemos en el norte, con un carro bonito, y esperar que la gente venga a nosotros, porque somos importantes. Soy el reverendo. Mira. Tremendo reverendo. Soy el reverendo, tiene que venir aquí a rendirme frente y a buscarme a mí. Yo no puedo ensuciar mis zapatos y ir a esos lugares donde vive esa gente. Pero Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Él recorría todos los lugares peligrosos, lugares marginados, como se diga. Él estaba allí con sus discípulos, predicando, enseñando, sanando, tocando a esa gente sucia. Lo tocaba. Por ejemplo, algo que yo pude ver en Guatemala. Hay una zona, en Chiquimula, hay una zona que se llama La Línea, no sé si alguien de Corea de Guatemala puede decir más. Un lugar donde la policía no se atrevía a entrar, porque había tiroteo. Cuando yo estaba por allí, había dos hombres bajándose, peleando con machetes. Yo quería salir a defenderlos y la gente no me dejaba salir. Por fin, después, dos hombres más altos que yo, más fuertes, me agarraron y me dijeron: usted no puede salir, pastor, lo van a matar. Y entonces después me dijeron: perdone que lo hablemos así, pastor, pero usted no puede salir. Esa gente están locos, están endrogados y lo van a matar a usted. No sabe quién es usted, ni le interesa quién es usted. Bueno, pues
en ese lugar difícil, estamos allí construyendo un comedor un comedor, escuela y iglesia, un edificio multiuso. ¿Cómo entrar? Llegó una iglesia pentecostal, me lo tocó un pastor pentecostal, llegó allí, pero hicieron mucha lucha, pero pocas nueces, no resolvieron nada, no claro. A fin de cabo le dieron el templo a este pastor que comenzó su ministerio. El pastor iba y nadie le abrió la puerta, no podía contactar con la gente porque era un pastor de ciudad y bien vestido y allí no cabía. Pero su esposa, toda nuestra esposa que Dios nos ha dado, qué bendición. Esta esposa sencilla, humilde, todos los días cuando terminaba de hacer su almuerzo con su familia, sacaba un plato y se iba a ese lugar allá caminando a pie por una hora y le llevaba un plato de comida a una casa distinta. Mira, amigo, quiero traerle, y así una amistad. Al día siguiente se buscaba otra casa. Y en tiempo de varios meses ya había recorrido todo ese lugar, no con la Biblia en la mano, no con una pistola, como algunos lo hemos visto con una pistola, con un plato de comida. Y con su propio esposo, mi amigo, descubrió aquello, yo tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y tuve el honor de compartir en ir allá, y fuimos con la iglesia, yo fui, tomé fotos, tomé video, lo traje a la iglesia, fuimos allá al grupo de la iglesia, construimos aquel edificio, una cantidad enorme. Un día que fue tanto allí, nos avisaron que una organización estaba vendiendo unos pares de zapatos y compramos 400 pares de zapatos para niños. Y los repartimos. Y nos dio gusto que los niños universitarios fueron con nosotros, jovencitos, jóvenes universitarios fueron con nosotros, lavando de los pies a los niños, poniendo los zapatos. Muchos de esos niños nunca en su vida se habían puesto un par de zapatos. ¿Qué hizo eso? El amor. Alguien que descubrió que Jesús hacía eso, realmente. Me impresiona cuando leo la vida de Toyohiko Kagawa. Cuando estábamos en el seminario leíamos mucho de él. Cuando este hombre se graduó del seminario, en vez de aspirar a la iglesia más importante de la ciudad, porque es allí donde yo debo estar, porque yo debo estar allí en esa iglesia, yo debo ser el pastor de esa iglesia. Y no sé por qué este pastor me manda a mí a la última iglesia de allá de Candelaria, siendo yo un pastor tan importante, fui el mejor expediente en el seminario. Soy tan importante. Toyohiko Kagawa se fue a los lugares, las zonas bajas de Tokio, donde estaban las prostitutas, los borrachos, los drogadictos. Y allí fue a convivir con ellos. No fue eso lo que hizo Jesús. Por alguna razón, Toyohiko Kagawa fue llamado por el emperador Hirohito para condecorarlo por la tremenda obra que hizo. Me imagino que el Señor habrá hecho en el cielo cuando llegó allá. Porque rompió nuestros cánones que tenemos nosotros aquí, rompió nuestras barreras que tenemos nosotros que hemos hecho para encerrarnos y encerrar el Evangelio. Debe decir algo que yo sé que esto le ofendió a muchos pastores que dije, y ayer estaba comentando con alguien que le dije, mira, voy a decir estas cosas, y me dijo, pastor, Jesús no debió llamar generación de víbora a los líderes religiosos de su época. Ustedes los pastores tienen miedo a hablar a la gente. Y les voy a decir una cosa, esta es una cosa que Dori quizás me infirió a mí. Me dice, ustedes hablan con miedo, hablen con la palabra de Dios a la gente, para que los conmuevan. Y mi hijo mayor, Abner, que ahora pasó una semana de la juventud allá en New Jersey, él dice, él decía frecuentemente, me doy gracias a Dios por mi madre, que habla la palabra sin miedo, pero la mayoría de los pastores tienen miedo a hablar la palabra, tienen miedo a que la gente se le vaya de la iglesia, tienen miedo a ser impopulares y no decir las cosas que tienen que decir. No, cuidado, porque puedo ofender a fulano de tal, puedo ofender a aquel otro aquí. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, más importante que todo, espada de dos filos. Si a veces tenemos miedo a predicar la palabra, porque no queremos ofender a las personas, no queremos que la gente se nos vaya de la iglesia. Pero déjenme decirle algo. Déjenme compartir esta experiencia. No se atreven a hacer esto que yo hice. La verdad que yo hago algunas cosas, Tori me decía, tú te atreves a hacer las cosas que nadie hace, ¿sí? Yo le prometí al Señor que iba a servir por 40 años y que después no sabía el cariño. Cuando cumplí 40 años,
Un domingo, en vez de predicar, le dije, hermano, déjeme decirle algo importante. Yo le prometí al Señor servirlo por 40 años en la iglesia, servir la obra bautista, porque fue lo que me prepararon y una obra que amo. Pero de aquí en adelante, ya no tengo responsabilidad con nadie. Ya me puedo retirar y vivir del retiro o donde el Señor quiera que lo haga. Pero déjenme decirle a los hermanos, la iglesia del templo estaba llena ese día. Había unas 200 personas allí, ya no había más nadie. Y les dije, déjenme decirle algo de una cosa que voy a poner de aquí en adelante. Yo no necesito más el salario de ustedes. Porque ya me puedo retirar y vivir con mi Social Security y me retiro. No necesito, si quieren, se pueden reunir después del culto o esta semana y me retiran el salario. Ya no lo necesito más. No necesito que voten por mí por nada. Me interesa de aquí en adelante el voto del Señor, la aprobación del Señor. No me interesa ahora ni la iglesia ni la confesión ni nada. A mí lo único que me interesa es la palabra de Dios. Él se le fiel al Señor. Y yo quería que me votaran porque me quería de misionero. Después que dije todas esas probabilidades, dije, bueno, hermano, que Dios nos bendiga y me senté. Y le dije, ahora bien que la descarga, la iglesia entera se puso de pie y tuvieron 15 minutos aplaudiendo y diciendo, este es el pastor que necesitamos. Señor, si yo quería que me votaran, y lo que hacen es confirmarme, tuve que estar 5 años más allí, en la iglesia. Pero a veces tenemos miedo a hablar fuerte porque te van a votar, o sea, hay alguna gente es muy susceptible que se pueda. Bueno, Jesús le dijo a algunos, queremos nosotros, se fueron todos, y dejaron solamente los discípulos, y queremos nosotros ir también. Si quieren irse, váyanse. Jesús no tenía miedo de hacerlo. Nosotros los pastores tenemos miedo de predicar y hablarle fuerte a la gente porque se lo pueden ir, se lo pueden herir, se lo pueden ofender, después lo van a quemar más y se van a ir a otra iglesia. Hermano, nosotros servimos al Señor, no servimos a la iglesia, servimos a la iglesia, no servimos al Señor a través de la iglesia. Pero el fin es el Señor. Y no para servir ni yo. Nosotros buscamos cosas que Jesús, Él recorría todos estos lugares. ¿Haciendo qué cosa? Jesús llegaba aquí por orar, recorriendo toda Judea, toda Samaria, predicando la palabra. A mí me gusta escuchar los programas radiales, la televisión, y déjame decirle que a veces me siento frustrado cuando escucho cada predicaciones. Es una ofensa a la palabra de Dios. Es una ofensa a la palabra de Dios. Y pretenden que están predicando, que están haciendo exégesis, están enseñando, y simplemente están poniendo criterios personales con lo que ellos se imaginan o creen que debe ser el reino de Dios. Pues ustedes que estudian la palabra de Dios, analícense. Esto está muy lejos de ser el mensaje de Dios, ser el mensaje de la palabra de Dios. Jesús predicaba la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer la palabra, a estudiar la palabra? No solamente a leerla, sino a estudiarla. Investigarla. ¿Cuánto tiempo dedicamos cuando vamos a predicar el domingo? ¿Cuántas horas dedicamos a leerla, a estudiarla, a investigar, a hacer exégesis, a leerla en hebreo, en griego, si usted puede hacerlo, en el comentario, preguntar a los pastores amigos? ¿Cuándo voy a leer este pasaje? Mira, voy a predicar el domingo de él. No tengan miedo a hacerlo. Manden email, digan, yo voy a predicar sobre este tema del domingo, dame tu idea, dame tu opinión. O mándale, esto que estoy haciendo ahora, se lo mandé a 2 personas. A mí, mira, le dije, hable todas las críticas que quieran. Y me hicieron muy buenas críticas, muy buenas críticas. Buenas observaciones, porque soy muy imprudente hablando y escribiendo también. Y no tengo a Doris ahora que esté diciendo por aquí, no, eso no hagas eso, no digas eso. Sino que auxiliarme de otros hermanos que me ayudan. Pero eso está enseñando la palabra, predicando la palabra, predicando la palabra. Predicar es exponer la palabra de Dios con claridad, con sencillez, con valor, con honestidad. No decir lo que me gusta a mí, lo que le cae bien a los demás y lo que me parece a mí que es. No, eso no es lo que me parece a mí. Es que realmente dice aquí la palabra. Cuando hacemos una exégesis de un pasaje, ¿qué es lo que realmente dice aquí? Eso es lo que yo entiendo que tenemos que predicar. No lo que me parece bien a mí, no lo que le cae bien a la gente, no, para predicar un mensaje bonito, para que me aplaudan, para que me aprueben, para que digan que soy un buen predicador y para que caerle bien a la gente. Eso no nos mandó el Señor, a caerle bien a nadie. Al contrario, la Biblia dice, Jesús nos advirtió que íbamos a ser perseguidos y vamos a sufrir por el Evangelio. No, la labor
hace popular, no es que la gente lo aplaude ni lo apruebe. Esta es la responsabilidad histórica y profética de anunciar la palabra de Dios, duele a quien le duela, pero decir la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. En segundo lugar, Jesús enseñaba la palabra. Es decirle que descubro que cada día, no solamente lo descubro por mi propia cuenta, sino que lo leo en las encuestas que están haciendo en Estados Unidos. Estados Unidos es el país, dice la última encuesta, donde hay más ignorancia de la palabra de Dios. Y digo, ¿cómo? Me quedé pasmado cuando leo esto. Pero si con tanta televisión y radio y tantos predicadores y tantas iglesias, ¿es el país donde más ignorancia hay acerca de la palabra de Dios? Sí. Eso dicen las encuestas. No lo digo yo, dicen las encuestas. ¿Y quién es responsable por eso? ¿El gobierno? ¿El condado? ¿El Ministerio de Educación? Somos nosotros responsables de enseñar la palabra de Dios. Tenemos escuela dominical para enseñar la palabra de Dios, pero déjenme decir algo que dije, y tenía que ser también lo que dije. Yo trabajé para Nashville, yo escribí para Nashville, yo fui muchas veces, estuve en reuniones en Nashville, escribía para Nashville también. No tengo nada contra Nashville, pero no podemos dejar la educación de nuestra iglesia solamente a Nashville. Esa es la tarea de los pastores. Y tenemos que reunir y leer y releer y estar seguros de que lo que está diciendo aquí, esta revista, está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Es responsabilidad nuestra, no de Nashville. Pero después caímos en la boda de nuestro amigo Rick Warren. Muy buen hombre, tremendo hombre de Dios. Pero yo no puedo confiar que Rick Warren eduque a mi iglesia bíblicamente. Es mi responsabilidad como pastor educar, enseñar. Sí, Rick Warren es tremenda fuente de información. Nashville, tremenda fuente de información. Pero mi responsabilidad es enseñar también. Jesús enseñaba. Tenemos que enseñar, dedicar un culto a estudiar y tener entrenadores, entrenando a entrenadores. Entrenando entrenadores. Entre las 8 características que creo que es Rick Warren que hablaba acerca de las iglesias triunfantes, iglesias que crecen, iglesias que con éxito, una de ellas es tener un equipo de entrenadores que entrenen, líderes que preparan líderes. Y creo que es una responsabilidad nuestra, preparar a líderes. Una de las cosas que yo hacía en Maryland por 25 años es que yo daba cursos de 3 meses de teología, de Biblia a la gente. Y cada 3 meses graduaba al grupo de edad, entregaba un certificado y comenzamos un nuevo curso. 3 meses estudiando la doctrina de Dios, o de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, o de las últimas cosas, del Apocalipsis, de cualquier tema, por 3 meses. Y allí estaba, a veces tenía, recuerdo que estaba el Apocalipsis, 50 personas en el estudio, 50 alumnos en el estudio, 3 meses conmigo. Bueno, esta vez tuvieron más tiempo, porque Apocalipsis me llevó mucho tiempo explicarlo. Pero la iglesia es una iglesia con un fundamento tremendo, firme, porque es una iglesia que ama al Señor. Ahora el amigo estuvo por allá y le gustó la iglesia. Creo que está planeando irse para allá. Bien. Sí, tenemos que enseñar la palabra. Como otra vez dije, la enseñanza bíblica y teológica es el fundamento de nuestra fe, es la base. Y si no hay una estructura firme, se nos resquebraja la fe. Yo tuve que ir a Cañaveral y vi donde lanzan los cohetes. ¿Han estado ustedes allí? Nadie está. Vaya allí, usted se está. Vean la base, tú has estado. Vean la base de donde salen esos cohetes. Para poder lanzar esos cohetes al aire, hay que tener un fundamento bien firme. De contrario, todo se desploma y el cohete no llega donde tiene que ir. Pero nosotros lanzar la palabra de Dios, el mensaje que tiene que ser, y nuestras iglesias tienen que hacerlo. Necesitamos un fundamento firme, un fundamento teológico, bíblico y teológico en nuestras iglesias. Pero a veces nuestras iglesias hacen preguntas bíblicas y no las conocen. Y la responsabilidad de nuestros pastores de enseñarlas a ellos. Pero Jesús enseñaba, pero además Jesús sanaba a los enfermos. Toda enfermedad y toda dolencia. Jesús no dejó ningún enfermo sin curar. Y otra vez,
Alguien nos dijo a nosotros que eso es responsabilidad del gobierno. Alguien nos dijo que eso es responsabilidad de militar, social, no de la iglesia. Nosotros no tenemos dinero por eso. No tenemos dinero para salvar a los enfermos. ¿Saben por qué no tenemos dinero? ¿Saben por qué no tenemos dinero para ayudar a los enfermos y alimentar a los hambrientos? Perdónenme que diga algo fuerte, que nos va a molestar muchísimo. Porque el 85% del dinero de la iglesia lo dedicamos al edificio. Que Jesús nunca nos mandó a construir ningún edificio, sino a construir la iglesia. Él nos mandó a edificar iglesias, no edificar edificios, que se llevan el 85%. Y lo digo yo, que soy pastor de una iglesia que gastó 15 millones en este último edificio que hicieron, en contra de mi voluntad. Y un día éramos 6 pastores en el staff, y un día el pastor americano, el principal, vino a mi oficina, y venía cabizbajo, deprimido, y dije, pastor, ¿tiene unos minutos? Y me dijo, sí, yes, ok, siéntese por favor, vamos a conversar un ratito. Y le dije, pastor, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de gastar estos 15 millones de dólares en construir este monstruo que hemos querido, hubiéramos dedicado estos 15 millones a ganar gente y a entrenar gente, y nos hubiéramos reunido en un high school, en cualquier lugar, hubiéramos comprado una casa para la oficina y hubiéramos dedicado estos 15 millones a alcanzar gente para Cristo y usar las casas de los hermanos como lugares de reunión? Y no sé, hacer otra cosa, un programa evangelístico. Y me dice, nos hubiéramos quitado el tremendo dolor de cabeza que tenemos ahora. Necesitamos otros 15 millones para mantener este monstruo. Por eso no tenemos dinero para ayudar a la gente y para dar a los hambrientos de comida, porque todo el dinero se lo llevó el edificio. Perdón, pastor, que tiene un edificio muy hermoso aquí. Y yo sé que cada vez que digo esto ofendo a muchos hermanos, pero cuando veo los pensamientos, yo no encuentro en ninguna parte que Jesús nos dijo. Pero ¿cuál es el anhelo y el sueño de todo pastor? Tener el templo más hermoso, más grande, más cómodo, más lindo de la ciudad. Porque creemos que eso es gloria para Dios. Pero Dios en el Nuevo Testamento, Jesús nunca mandó a construir ningún edificio. Eso es del Antiguo Testamento. Esa es una idea del Antiguo Testamento, que aquel templo del Antiguo Testamento era donde Dios vino a habitar para enseñarnos que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo iba a venir a morar en este templo. En tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, es el que tenemos que cuidar. Una de las cosas que me daba indignación es que cuando en la iglesia, los cultos, cuando un niño ponía sus pies en la pared del templo, enseguida venía un diácono de eso, un súper santo, a regañar y a decirle, ¿cómo usted permite que ese niño esté ofendiendo la casa de Dios, el templo de Dios, poniendo sus pies en la pared? Yo le decía, pero tiene que matar. Si un niño corría, yo vi a uno de esos diáconos agarrar a aquel niño para apretarle por la mano y gritarle y ofenderlo y hablar a sus padres y decirle, este niño está corriendo aquí en el templo de Dios. Le digo, y tú el templo de Dios que tú tienes aquí lo tienes lleno de tatuajes, lleno de cerveza, lleno de otras cosas, y de malas palabras, y de malos pensamientos, y de odio quizás, y de racismo, y de muchas cosas. Ese es el templo que tú tienes que cuidar con este edificio. Bueno, tuve buenas discusiones por eso, hermano. Pero natural, leí un pensamiento de estos días que dice que los que se atreven a decir la verdad suelen quedarse solos. Conversé con Romo, me llamó Romo unos días Oscar Romo, antes de morir. Le dije, ¿cómo se siente Romo? Me dice, muy solo. Muy solo. Y me dice, mira, segundo, después que uno llega viejo, uno se retira, ya uno no sirve para nada. Le dije, ¿qué está haciendo? Porque no se busca algo que sea que se entretenga. Estoy buscando a algunos amigos de la calle y con ellos me entretengo hablando de todo un poco. Sí, porque Romo fue muy duro. Oscar Romo fue muy recto, muy directo, muy duro, y a mucha gente no resistía su... Recuerdo que, bueno, éramos amigos. Recuerdo que un día en la convención en Atlanta lo llamo y digo, necesito hablar con usted, y me dice, a las 10:25 te espero en el comedor. El chofer que me llevó se tardó, se perdió, dio vuelta y llegamos tarde, llegamos 5 minutos tarde y me dijo, eran 7:30 y me dijo, yo te dije a las 25, son las 30, no te puedo atender. Así era Oscar Romo.
Como dijo él, murió solo, porque los que son así suelen quedarse solos. Podemos terminar ya porque el tiempo se va terminando. Pero Jesús dice que andaba haciendo bienes. ¿Qué espera la gente del pastor? ¿Qué espera la gente de la iglesia? ¿Qué espera la gente de los cristianos? A mí me admira ver a Jesús cuando él tocaba a los niños y los bendecía. Y no lo hacía para hacer teatro, para que la gente lo viera, no lo hacía con amor. Cuando vio a una prostituta que la querían apedrear, una mujer adulta que la querían apedrear, él vino, se sentó a su lado. Nadie se atrevería a hacer esto, sentarse al lado de una pecadora para que te manches y te apedreen y te juzguen. Él se sentó a su lado y se puso a escribir en tierra, apoyándolo, respaldándolo, porque dijo, si la apedrean a ella, me va a tener que apedrear a mí también aquí. Y estaba Jesús sentado al lado de aquella pobre mujer tirada en el piso, escribiendo en el piso, en la tierra. Y de pronto levanta la cabeza y dice, ¿dónde están los que te condenaban? Otro seguido, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Nosotros pasamos la vida condenando a la gente que necesita compasión y comprensión. Se encontró un ciego y clamó, y Jesús le tocó sus ojos y lo sanó. Se encontró un paralítico y lo hizo andar. Se encontró con una mujer que había tenido 5 maridos y le dio agua de vida. Le recobró la vida a una mujer que había perdido la vida. Llegó a casa de Marta, María y Lázaro, sus amigos, estaban llorando porque su hermano ha muerto, y él trajo consuelo, trajo vida, trajo salvación, restauración a aquel hogar. Él andaba haciendo bienes. Había una gran multitud que le seguía, hambrienta, y él multiplicó los panes y los peces. Me pregunto, ¿la gente puede decir de nosotros que andamos haciendo bienes? ¿O que tenemos una linda corbata, un elegante traje, un carro muy lujoso? ¿O que predicamos muy bonito? Bueno, hay que seguir la agenda de Jesús. Difícil, pero hay que seguirla. Finalmente, déjenme decirles algo importante. Usted tiene el honor, el privilegio histórico de vivir en una ciudad extraordinaria, Miami. Una ciudad que está creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, multicultural, multiétnica, multi todo. En este tiempo he estado aquí, he estado viajando. Yo no conozco a Miami realmente, pero he estado viajando, viendo, y no la Miami que yo conocí cuando vine de Cuba, una ciudad pequeña, Hialeah y algunos de sus alrededores. Ahora es una enorme ciudad, desde Los Cayos hasta Fort Lauderdale, más allá, o West Palm Beach, está West Palm Beach, una sola ciudad compacta, enorme, ya no hay divisiones. Usted tiene una tarea tremenda. Aquí está la crema innata de los líderes, de los predicadores, de los hombres y mujeres de Dios que están aquí en Miami. La pregunta que me hago yo para pensar es, ¿qué está pasando? ¿Por qué si este país necesita ciudad está creciendo tanto, por qué nuestras iglesias no crecen a la misma velocidad que crece la ciudad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este templo no está lleno de pastores? ¿Dónde están los otros pastores? ¿Qué está pasando? Cuando veo la promoción que hacen los hermanos de una programación tan linda, tan hermosa, tan extraordinaria, pero escucho las quejas, tenemos déficit de $4,000, no vinieron casi nadie, ¿qué está pasando? Nosotros, ¿por qué no nos sentamos un día a conversar, a quitarnos la careta y decir qué es lo que está pasando aquí? Déjame decirle algo, quizás ya termine con esto. Un día en la iglesia yo noto que mi iglesia no estaba funcionando bien. El culto estaba frío, la asistencia había bajado extraordinariamente. Y terminando el culto, cuando estaba en la puerta, despidiendo los diáconos, a cada uno que pasó los líderes, le dije, no te vayas, espero en mi oficina. No te vayas, espérame en la oficina. Terminó el culto, cerré la puerta, me fui, y ahí estaban los líderes. Me senté, los miré a cada uno de ellos, los ojos, y les dije, dígame qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando, pastor? Algo está pasando y ustedes lo saben y me lo están ocultando. Pastor, no sé de qué se está hablando. ¿Qué está pasando con el templo? ¿Por qué estaba el templo vacío hoy? ¿Por qué hay esa poca asistencia? Usted sabe que los tiempos cambian, que la gente... No. El Señor me está diciendo que hay algo que está pasando aquí en la iglesia. Nadie se debe hablar. Vamos a orar entonces porque aquí hay algo que está pasando en la iglesia que no me gusta, algo que me siento mal. Y
Y yo quiero que el Señor los saque y nos diga lo que está pasando. Oramos, se fueron, a los 10 minutos llegaron los diáconos. Pastor, ¿y qué pasó? Le dije, pastor, el Señor me redarguyó y tuve que mirar para atrás a decirle lo que está pasando. Una de las líderes de la iglesia está en estado de alguien que no es su esposo. Y el pueblo entero lo sabe. La ciudad entera lo sabe. Le dije, menos yo soy el pastor. Le dije, me dijo, menos usted. Le dije, ok, ¿qué vamos a hacer? No sé, pastor, esto es muy delicado. Es la familia más importante de la iglesia. Es la familia más influyente de la iglesia. La gente que más aporta dinero y trabajo e influencia en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Le dije, bueno, vamos a buscar la dirección del Señor, a ver qué hacemos. Oramos, me reuní con ellos, conversamos y dijimos, quiero una junta el miércoles. Reunimos a la iglesia, hablamos, conté lo que estaba pasando, hablé con la persona, hablé con su familia y les dije que hay algo que está sucediendo esto y hay que hacer algo. Cuando hablé con la muchacha me dijo, pastor, por favor, no me vaya a separar de la iglesia. No lo haga, pastor, por favor. Y le dije, no te prometo nada. Yo solamente vengo a orar por ti, pero recuerda, pase lo que pase, yo te voy a seguir queriendo, te voy a seguir apoyando, voy a seguir visitándote. Tú vas a ser mi oveja. Yo voy a seguir siendo tu pastor. El miércoles nos reunimos, hablamos, fue una reunión tensa. Le dije a ella, no tienes obligatoriamente que ir al miércoles. Le dije a su familia cercana, no tienes que ir a la reunión del miércoles, pero necesitamos reunirnos los miércoles. Le dije a las personas, no estás obligado a ir, porque es una reunión muy fuerte, muy dura, muy difícil. Es la gente más importante de la iglesia. Y la decisión fue separarla de la membresía de la iglesia. El pueblo entero se tenía que enterar que la iglesia tomó una acción. ¿Saben qué pasó? Yo esperaba que me sacaran de la iglesia. El domingo estaba el templo lleno completamente, no cabía todavía donde sentarse. Porque la noticia se corrió. La noticia se corrió en todo el pueblo. Y la gente volvió a la iglesia. Eso es lo que el mundo necesita. Y déjeme decirle para terminar, la iglesia está demandando un cambio. Nuestras vidas están demandando un cambio de estructura que hemos creado, que nos han hecho mucho daño y no dejan avanzar el reino. El mundo está demandando un cambio. El Señor está esperando ese cambio. Y nosotros tenemos que ser esa agente de cambio, o la historia nos va a condenar. Y creo que el Señor también nos va a condenar. Que sabiendo hacer las cosas, no lo hacemos por miedo, por orgullo, por vanidad. Y tenemos que humillarnos delante de Dios. Y reconocer que nosotros no somos nadie, ni nada. El único que importa aquí es el Señor Jesús. Y su obra, y su gloria, y su honra. Eso es lo que hace falta. No mi gloria, no mi honra, no mi iglesia, no mi prestigio. Yo no soy reverendo de nada, soy un humilde siervo, un esclavo, que no tengo derecho a pedir nada, sino a servir, a obedecer órdenes. El Señor nos ha dado la responsabilidad de predicar la palabra, de vivirla, de anunciarla, de denunciarla y de vivirla. Y si nosotros no nos atrevemos a hacer ese cambio que la historia, la iglesia, la sociedad, el mundo y el Señor están esperando, la historia nos va a condenar y el Señor también. Nosotros vamos a pasar la historia, la iglesia está muriendo, la iglesia está perdiendo su influencia en el mundo. En toda esta tragedia de la Casa Blanca y del Congreso, donde estos problemas de elección, no se ha visto la iglesia en ninguna parte, solo un loco escribiendo por allá estupideces en vez de un pueblo de Dios, levantarse y orar y hablar y proclamar y decir, esta es la voz de Dios. No hay una voz de Dios, no hay una voz que podemos escuchar, quizás Franklin Graham está haciendo. Que uno puede decir, este hombre está hablando en nombre de Dios, en nombre del pueblo de Dios. No tenemos que levantarnos, tenemos que romper esa yuga, tenemos que poner fin a nuestras divisiones y a nuestro encerramiento, nuestras particularidades, a creerme que tengo mi reino en mi iglesia. No, su iglesia es parte del reino de Dios y trabajar para el reino, no para mi iglesia, para mi reino. Espero que Dios les bendiga. Y de todas formas me pueden apedrear porque ya me voy. Espero que Dios les bendiga mucho.